Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos de la demencia. La demencia es una enfermedad neuropsicológica de múltiples causas. Es importante saber la causa de la demencia porque de eso depende el tratamiento, el pronóstico y las opciones de mejoría que va a tener ese paciente. Por ejemplo, tenemos dos demencias frecuentes. Una es la demencia vascular y la otra es la demencia tipo Alzheimer. Son dos demencias frecuentes que se parecen y que generalmente la gente dice a todo que tiene Alzheimer, pero clínicamente tienen unos síntomas que son diferentes. Entonces es muy importante, si uno sospecha que un paciente tiene lo que se puede comenzar a desarrollar como una demencia, consultar a algún especialista porque es una enfermedad neuropsicológica. Desde el comienzo es importante que vaya a consulta con el neurólogo. En general, primero van con el médico internista, se hace una revisión general y después es referido al médico neurólogo. El neurólogo, ¿qué hace cuando tiene un paciente que un familiar dice que tiene trastornos de memoria? Lo primero que hacemos es hacer un análisis general del paciente, preguntarle todos los datos directamente al paciente, saber si está orientado en tiempo, por ejemplo, si sabe qué día es hoy, saber si está orientado en persona, por ejemplo, saber si sabe qué persona es, cómo se llaman sus papás, cómo se llaman sus hijos, por ejemplo. Y luego saber si está orientado en espacio. Por ejemplo, es necesario preguntarle si sabe dónde nació o sabe dónde está en este momento. Con esas tres preguntas básicas ya sabemos si la persona está orientada en tiempo, espacio y persona. Son tres preguntas muy importantes porque los familiares normalmente no se dan cuenta que la persona está más desorientada de lo que ellos consideran. Después de haber preguntado si la persona está orientada en tiempo, espacio y persona, se hace un examen neurológico general. Se examinan los pares craneales, se examina el lenguaje, se examina cómo suma, resta, multiplica o divide, se examina su capacidad visual, por ejemplo, si reconoce una figura, si la puede copiar, si la puede después de 10 minutos volver a copiar solo de memoria. Se hace un examen neurológico de la fuerza muscular, de brazos y piernas, y ahí se tiene una idea general de si tiene un trastorno de memoria único o además del trastorno de memoria tiene otros síntomas que significa que hay otras áreas del lenguaje, del cerebro afectadas. Entonces esa evaluación es muy importante, primero porque se tiene una evaluación primero del primer día y después porque en ese momento ya se sabe orientativamente qué lesión tiene o en qué área del cerebro está la lesión. Se lleva un registro y se va evaluando aproximadamente cada mes y se va viendo la evolución. Además, hay que descartar que tenga anemia, que tenga trastornos del tiroides, que tenga enfermedades metabólicas, que tenga, por ejemplo, una infección crónica del sistema nervioso central. Son otras causas de enfermedad neurológica que pueden simular una demencia. Hay una causa también frecuente que es la depresión que produce pseudodemencia. Entonces una persona que está muy deprimida puede simular una demencia. Por eso es importante no simplemente quejarse de que el familiar está teniendo trastornos de memoria, sino que es importante llevarlo al médico para que se haga la evaluación general y luego se haga una evaluación neurológica específica. Y el neurólogo refiere a este paciente al neuropsicólogo, que le hace las baterías de neuropsicología que pueden precisar qué lóbulo está funcionando mal, lóbulo cerebral, y ahí se puede concertar muy bien el diagnóstico. Entonces lo importante es reconocer que el familiar tiene un trastorno de algún tipo. Por ejemplo, que el paciente se está portando raro, que el paciente hace cosas extrañas, que el paciente tiene olvidos, que el paciente ya no sabe dónde guardó el dinero, o que el paciente empieza a decir, que es una cosa muy frecuente,
que alguien le está robando el dinero, o empieza a decir que alguien la está llamando y no sabe quién es. Esto son situaciones frecuentes en un paciente que está desarrollando una demencia y no hay que asustarse, sino que el paciente confabula, y esto los familiares tienen que saber que eso sucede, porque eso es un dato importante. Si él está haciendo eso, tiene que tener una evaluación neurológica esa persona. Lo normal es que la demencia se presente a partir de los 60 años, pero hay demencias de presentación temprana y esas requieren mayor atención. Y hay demencias que se presentan un poco más tardíamente, pero la demencia es algo que no es normal. No es normal decir que todos los viejitos tienen demencia, no. O sea, hay personas mayores que no desarrollan demencia. Por eso es que hay que llevarlo al médico, porque efectivamente es una patología. Y todo empieza con algo que nosotros llamamos cambios cognitivos mínimos. Es decir, que los familiares notan que hay pequeñas fallas, pero el paciente sigue su función normal en el día a día. El problema se presenta cuando el paciente comienza a tener una discapacidad, bien sea social, bien sea familiar, o lo típico que es que empieza a perder el dinero, se olvida de recibir los vueltos, se olvida de las claves de los cajeros, y ya eso te está diciendo que el paciente está comenzando a tener una disfunción. Esto requiere atención, no deben dejarlo para después. Un paciente que nosotros consideramos ya que tiene demencia es porque tiene más de una función cognitiva afectada. Las funciones cognitivas son 7 y estábamos enumerándolas para que puedan reconocerlas. Primero, el lenguaje, que la persona pueda hablar, es decir, producir el lenguaje, pero que también deba comprender el lenguaje. O sea, una persona debe producir, debe repetir y debe comprender. Y son 3 funciones independientes que hay que evaluar. La persona debe leer y debe escribir. Todas esas son funciones cognitivas. Luego, el cálculo, la ubicación visoespacial, la planificación en el tiempo, la capacidad de llevar y de manejar dinero, las habilidades para poder vestirse, que son las praxias. Cuando una persona tiene una demencia muy avanzada, pierde la capacidad para vestirse, la capacidad para comer, porque olvida los circuitos motores de cómo se hace para peinar, cómo se hace para vestirse, cómo se hace para abrir o cerrar una cartera, y esos son lesiones que son típicas de la demencia. Entonces consideramos que un paciente tiene demencia cuando tiene más de una función cognitiva afectada. Entonces es importante la evaluación neuropsicológica, porque eso te va a decir cuántas funciones cognitivas están afectadas. Lo otro importante es saber con la demencia que dependiendo de la causa hay curación o no hay curación. Si la demencia está muy avanzada o si se trae a la consulta a un paciente que tiene muchos meses sin tratamiento, lo más probable es que ese paciente no mejore con tratamiento. Por eso es importante mantenerlo en las mejores funciones cognitivas posibles por el mayor tiempo posible. Y por eso se hace la estimulación cognitiva. Se trata de mantener al paciente con las mejores funciones cognitivas durante el mayor tiempo posible. Lo que más hace efecto es tener apoyo familiar, tener estimulación cognitiva, tener un estado de salud físico apropiado, que el paciente pueda tener movilidad física de alguna manera y que tenga estimulación cognitiva. Todo eso hace que el paciente se mantenga de la mejor manera posible.